Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer de los versos del 1 al 31. Es una gran porción, aunque solo vamos a tocar a unos que otros versículos. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Enderezó su arco y me puso como blanco para las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en paz. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No es hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, y por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Amén. Es posible que uno llegue a perder la esperanza en medio de sus tribulaciones. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios que llegó un momento en que perdió la esperanza de poder vivir. Sintió que estaba siendo azotado más allá de sus fuerzas. Así que perdió la esperanza aún de permanecer vivo. Pero Dios obró un milagro y Dios lo rescató. Podemos en algún momento perder nuestra esperanza en Dios, llegar a pensar que Dios no nos va a salvar, que Dios no nos va a escuchar, que realmente Dios se ha vuelto en contra de nosotros. A veces ese sentimiento de culpa por nuestras fallas y por nuestros pecados pudieran hacernos sentir también indignos de que Dios mueva un dedo para sacarnos de nuestra aflicción o de nuestra tribulación. Pero lo cierto es que Dios es bueno, lo cierto es que Dios es misericordioso y lo cierto es que podemos mantener nuestra esperanza en Dios. Dwight L. Moody contaba la historia de una niña que se enfermó repentinamente cuando ella apenas tenía 15 años. Ella quedó casi ciega y quedó paralizada. Un día escuchó al médico hablar con sus padres. Y el médico decía, pobre niña, los mejores días que pudo haber pasado ya los vivió. Los días que ahora vienen serán días malos. Ella dijo, no, doctor,
Mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo una persona puede perder su esperanza? Bueno, una persona pierde la esperanza al concentrarse y al pensar solamente en su aflicción. Desde el capítulo 1, Jeremías viene haciendo un lamento de todo lo malo que ha acontecido. Y en el verso 18 dice: dije, ya no tengo más fuerzas, perecieron mis fuerzas, ya no tengo esperanza, pereció mi esperanza en Jehová. En los versos que leímos está él describiendo un poco cómo ha sido su aflicción. Dice que Dios lo ha llevado a las tinieblas. Dice que Dios se volvió y revolvió su mano contra él todo el día. Dice que Dios hizo envejecer su carne y su piel y quebrantó sus huesos. Que Dios lo rodeó de amargura y de trabajo. Que Dios lo cercó por todos lados y no podía salir. Que él clamó a Dios y que Dios cerró los oídos a su oración. Que Dios cercó sus caminos con piedra labrada. Que Dios lo dejó desolado. Que Dios entesó su arco y lo puso como blanco para la saeta e hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. De todas las figuras que veo acá, esta es la que más me impresiona. Así se sentía Jeremías, como que Dios había tomado sus flechas y había traspasado sus entrañas con sus flechas. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma ya no tuvo paz, se alejó de mi alma la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. La vida puede ser brutalmente injusta y en algunos momentos podemos pasar difíciles situaciones y tribulaciones horribles, espantosas. Y podemos sentir que Dios está en contra de nosotros o que Dios no nos escucha. Pero si nos centramos solamente en pensar lo malo que estamos pasando, si nos centramos solamente en pensar en lo negativo, si nos centramos solamente en ver lo que nosotros estamos sufriendo, entonces lo más seguro es que llegaremos a quedar sin fuerzas y aún sin esperanza en Dios. Muchas personas viven así, solo viendo lo malo que les está pasando, solo viendo las dificultades que están viviendo. Y no hay otra cosa en la cual ellos piensen, no hay otra cosa en la cual ellos mediten. Solamente están autocompadeciéndose, solamente están viendo que ellos están sufriendo y les parece como que si ellos fueran los únicos que pasan situaciones difíciles en la vida, que no hay otra persona que sufra más que ellos. Y en esa situación, cuando nos enfocamos solamente en ver lo que nos hace falta, cuando nos enfocamos solamente en nuestro dolor, entonces podemos llegar a perder todas nuestras fuerzas y aún nuestra esperanza en Dios. Por eso es bueno que nosotros, aunque tengamos los pies en la tierra y seamos realistas y veamos lo que está pasando, no debemos enfocarnos solamente en eso. La Biblia habla de personas que sacaron fuerzas de la debilidad.
A eso es lo que ahora se llama resiliencia. Cuando una persona puede transformar su dolor en una fuerza para salir adelante, en una energía para poder recuperarse. Y todos nosotros debemos pensar que podemos tener algo mejor en Dios, que podemos tener esperanza en Dios. Pero si nos enfocamos solamente en lo negativo, en lo malo, en la situación difícil que estamos pasando, lo más seguro es que vamos a perder nuestra esperanza y vamos a estar autocompadeciéndonos y vamos a sentirnos víctimas siempre de todo lo que nos ocurre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para recuperar nuestra esperanza en Dios? Es maravilloso cómo este capítulo nos da muchas maneras en que nosotros podemos recuperar nuestra esperanza. Una persona recupera la esperanza al pensar en las misericordias de Dios. Cuando dije, perecieron mis fuerzas, cuando dije, ya no tengo esperanza en Dios, entonces pensé, debo recapacitar y debo ver cómo Dios es misericordioso. Eso es lo que dice Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por lo tanto tendré esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una de las cosas que nos va a ayudar a recuperar nuestra esperanza en Dios es que recapacitemos y pensemos en las misericordias de Dios. Si aún no hemos sido consumidos, si aún tenemos vida, podemos tener esperanza. En medio de toda la situación difícil que podamos vivir, lo que nos muestra este pasaje es que Dios no nos ha destruido todavía y que porque Dios no nos ha destruido todavía podemos tener esperanza. Si hay algo que nosotros mereciéramos es haber sido consumidos, pero lo que dice la Biblia es que porque cada día Dios muestra su misericordia en favor de nosotros es que no hemos sido consumidos. El Señor Jesucristo lo decía de una manera muy hermosa. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Cada día Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Así que las misericordias de Dios están siempre. Nunca decae. Dios es fiel. Dios es fiel y está cumpliendo lo que había prometido si Israel se alejaba. Y Jeremías está lamentando lo que ha ocurrido, pero eso que está ocurriendo era parte de la fidelidad de Dios. Era lo que él había dicho que iba a hacer si el pueblo se alejaba de Dios. Pero aún en medio de ese juicio devastador de Dios, la misericordia de Dios permanecía, porque la misericordia de Dios es para siempre. Así que podemos tener esperanza al recordar que Dios es misericordioso, que no importa cuánto nosotros hayamos fallado, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Que no importa cuál sea la situación difícil, Dios no nos ha destruido todavía, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Eso es lo que nos va a dar esperanza de algo mejor en el futuro. Por eso es que dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Cuando uno recapacita en el corazón, puede tener esperanza. ¿Qué es lo que debe recapacitar? Es en las misericordias de Jehová. Es por su misericordia que no hemos sido
consumidos. Pero una persona también recupera su esperanza al tener a Dios como alguien suyo. David muchas veces dijo de esta misma manera que dice el libro de Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Yo no sé si usted recuerda, ¿verdad?, el último cumpleaños que pudo haber celebrado. Hay una porción del pastel que es para usted. Y a veces es una porción muy grande. Es lo que a usted le toca, es algo suyo. Otras versiones traducen herencia, ¿verdad? Mi herencia es Dios. Así que esto es lo que nos va a dar esperanza. Saber que Dios es la parte que nos toca. Saber que Dios es nuestra herencia. Saber que Dios es la porción que nos pertenece. Que Dios está con nosotros. Que Dios está para poder mostrar su amor, su poder, su misericordia en favor de nosotros. Cuando nos hemos entregado a Dios, como dice el libro del Cantar de los Cantares, yo soy suya y mi amado es mío. Tenemos esa relación con Dios donde nosotros pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. No que tengamos nosotros autoridad, dominio o algo sobre Él, ¿verdad? Pero es que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros ponemos en Dios nuestra esperanza y sabemos que Él está allí, que Él es nuestro Dios. Él es mi Dios, así decía David. Como les decía, no es una cuestión de que Dios me pertenece y es como un esclavo que va a hacer lo que yo digo. No es así, pero Él es nuestro Dios y Él es nuestro pastor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. La parte que nos toca a nosotros es Dios. Y Dios es nuestro pan. Dios es nuestra agua. Dios es nuestra puerta. Dios es nuestro rey. Dios es nuestro. Y Él está allí para ayudarnos. Cuando pensamos de esa manera, entonces podemos también recuperar nuestra esperanza en Dios. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es tu guardador. Él te guardará de día y de noche. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Nuestra esperanza está en Dios porque es nuestra porción, es nuestra herencia, es la parte que a nosotros nos toca. Una persona recupera su esperanza en Dios al pensar en su bondad para con los que le buscan. El verso 25 de este capítulo 3 dice, bueno es Jehová para a los que en él esperan, al alma que le busca. Nosotros podemos recuperar nuestra confianza en Dios al saber que Él es bueno, al pensar en la bondad de Dios. En Nahum dice la palabra, en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Aquí me gustaría repasar lo que vimos en los versos anteriores, porque dice la palabra del Señor que no era la primera vez que clamaba Jeremías buscando el consuelo y el alivio de Dios. Él había orado y le parecía que el Señor había cerrado sus oídos.
clamé y cerraste tus oídos. Pero aquí él reconoce de que no se debe orar solo una vez, sino que se debe buscar a Dios. Así dijo el Señor, como aquella mujer que perdió una dracma y buscó hasta encontrar. Cuando nosotros andamos buscando las llaves, no solo es que echamos un vuelo de pájaro, ¿verdad? Sino que buscamos ¿hasta cuándo? Hasta que las encontramos. Si hemos perdido el celular, no buscamos echando solamente un vuelo de pájaro, un ojo así por encima, sino que buscamos ¿hasta qué? Hasta encontrarlo. Cuando hemos perdido el control remoto, igual, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Buscamos. Pero no solo así por encimita, sino que buscamos hasta encontrar. Una persona recupera la esperanza en Dios al pensar en su bondad para los que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, que me buscaréis de todo vuestro corazón, porque todo aquel que busca, halla, todo aquel que llama, se le abrirá. Pero necesitamos comprender que debe haber una búsqueda incesante de Dios. Y una persona recupera la esperanza cuando se da cuenta de que Dios es bueno para aquellos que le buscan constantemente. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno y podemos tener esperanza en él. Tenemos que buscarle. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Muchas veces David declama y dice que ha regado su almohada, su cama con lágrimas y ha clamado al Señor. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero luego él da gracias a Dios. Oíste mi clamor. Pero no fue un clamor así de pasajero, sino un clamor incesante. Y cuando sabemos que Dios es bueno para los que le buscan, entonces también recuperamos nuestra esperanza en Dios. Bueno, hemos visto que podemos perder la esperanza al centrarnos y pensar únicamente en los problemas que tenemos, en lo que nos hace falta, en las tribulaciones, en las pruebas, en la situación difícil que atravesamos. Pero podemos recuperar nuestra esperanza cuando pensamos que Dios, aún en medio de todo esto, ha sido misericordioso y que sus misericordias nunca decaen, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Dios es fiel. Así que podemos esperar en él. Mientras no nos haya destruido, mientras no nos haya consumido, es porque él ha sido misericordioso y va a seguir mostrando su misericordia para con nosotros. También una persona recupera la esperanza cuando tiene a Dios en su corazón, cuando dice, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Cuando se da cuenta que Dios es su sanador, su protector, su proveedor, su auxilio, su socorro, entonces ahí encuentra esperanza. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto tendré esperanza, en él esperaré. Una persona recupera la esperanza al pensar en la bondad de Dios para los que le buscan. Así que sabemos que Dios es bueno con los que le buscan. Y si Dios es bueno para con los que le buscan, podemos esperar en él. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Podemos tener esperanza en Dios. Una persona recupera la esperanza al reconocer que de Dios viene la salvación. Dice en Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No es
momento de quejarse, no es momento de murmurar. Cuando se está afligido, cuando se está atribulado, es un momento para poder esperar en Dios, para poder poner nuestras situaciones delante de Él, pero no como una queja, no como una murmura, sino como una carga de nuestro corazón. Y después esperar. Como decía Job, ¿verdad? Cuando Dios le hace preguntas acerca de por qué él trata de justificarse a sí mismo y a la vez quiere condenar a Dios. Cuando empieza a preguntarle y le dice, ¿acaso tú me vas a condenar a mí para justificarte tú? Entonces Job dice, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no hablaré dos veces. Así que ya él sabe que lo mejor que le puede pasar es esperar en silencio. Y nosotros sabemos lo que vino después, ¿verdad? Una tremenda bendición de parte de Dios. La salvación viene de Dios. Tenemos que aprender a esperar confiadamente en Él. Aprender a esperar en silencio. Aprender a saber que Él es nuestra salvación. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. Y podemos esperar que la salvación vendrá. Así que cuando nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador, no solamente el Salvador de nuestras almas. La Biblia dice, mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Él es Jehová, nuestro Salvador. Pero no solamente es el Salvador de nuestras almas. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que saca del hoyo nuestra vida. Él es el que hace que nos rejuvenezcamos como el águila. Toda situación difícil, Él es el que nos puede ayudar. Jehová es tu guardador, Jehová es tu ayudador. Yo te ayudo, yo te sostengo. Invócame en el día de mi angustia, yo te libraré. Él es nuestro libertador, tú me honrarás. Así que podemos recuperar nuestra esperanza al reconocer que de Dios viene la salvación. No hay nadie más en quien podamos esperar. Hemos visto que no podemos confiar en los hombres, no podemos confiar en el dinero, no podemos confiar en otras cosas, los ídolos, en la hechicería y todas esas cosas, sino que nuestra confianza y nuestra salvación está solamente en Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. Finalmente, una persona recupera la esperanza en Dios al recordar que Él no desecha para siempre. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:28 al 31, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Esto es algo muy, muy bonito, porque en los versos anteriores, Jeremías dice que Dios lo ha desolado, Dios lo ha desechado, que Dios se ha olvidado de él, pero aquí él ya está recapacitando y otra vez está llenando de esperanza, y su esperanza está al recordar que Dios no desecha para siempre. No desecha para siempre. Y hemos visto una y otra vez cómo algunos hombres le han fallado a Dios, pero Dios, cuando ellos se vuelven, ha tenido misericordia de ellos, porque Dios no desecha para siempre. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que es justo. Dios es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que hace misericordia a millares y millares de los que le buscan y temen su nombre. Así que
podemos saber que no importa cómo hayamos fracasado en nuestra vida espiritual, cómo hayamos caído, Dios no desecha para siempre. Podemos confiar en que Dios nos puede levantar y que Dios nos va a ayudar, que Dios va a estar allí para poder levantarnos y ayudarnos en cualquier situación difícil que nosotros tengamos. Así que quiero animarle en esta noche a que si usted ha estado concentrado mucho en toda la situación difícil que se está atravesando en este momento, si se ha llenado de tanta preocupación por estar enfocado solamente en lo malo, en lo que le hace falta, en la dificultad, hoy pueda pensar en otras cosas. Pueda pensar en la misericordia de Dios, pueda pensar en la bondad de Dios para los que le buscan, pueda pensar que Dios puede salvarle, que pueda pensar que Dios no le ha desechado para siempre, ni le desechará para siempre. Que usted pueda decir, Dios es mi porción, Dios es mi herencia, Dios es lo que me toca y solo en Él voy a encontrar socorro y auxilio en mi situación difícil. Si usted ha estado atravesando momentos duros en esta cuarentena, sé que de repente ha habido complicaciones con los trabajos, complicaciones en las relaciones familiares, de repente la falta de ir al templo. Todas estas cosas de repente pueden llenarlo de desesperación. Puede usted sentir que ya no tiene fuerza para seguir adelante, puede sentir que ya no tiene esperanza, pero si piensa que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios salva, que Dios no desecha, que la misericordia de Dios es eterna, entonces usted podrá recuperar su esperanza en Dios. Así que ánimo, ¿verdad? Esperemos en el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre que estás en la gloria de los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente delante de ti. Sabemos que en medio de situaciones difíciles podemos perder nuestra esperanza si nos concentramos solamente en lo malo que estamos pasando, si tenemos un pensamiento de víctimas y pensamos que el sufrimiento que estamos viviendo nadie más lo vive y que estamos en una situación muy mala, más mala que la de todos los demás. Pero al recordar, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestra porción, al recordar que tú eres misericordioso, al recordar que tu bondad es para los que te buscan, al recordar, Señor, que tú no desechas para siempre, entonces podemos llenarnos de esperanza. Llena de esperanza, Señor, nuestro corazón, que podamos ver siempre, Señor, tu misericordia, tu bondad, Señor, cada día de nuestra vida y reconocer que solo tú puedes ayudarnos y salvarnos en cualquier situación que nosotros vivamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.